Vamos a orar, por favor. Amado Dios y Padre Santo, te damos infinitas gracias por este tiempo en donde personalmente he sido apacentado, cuidado, consolado, animado, exhortado, y con un ánimo pronto, Señor, a aprender y a conocer más de lo que nos ha sido enseñado. Gracias por el pastor Guillermo Green, por el pastor Fulvio Michelén, por el pastor Sergio Ruiz, por el pastor Don Galardi, por los hermanos que han hecho los devocionales y por todos los que están aquí. Pero sobre todo, Señor, concédenos la guía y la enseñanza del Santo Espíritu para que seas tú, a través de esos hombres, hablándonos y enseñándonos, Señor. Y permítenos que estas preguntas sean de edificación, que no causen controversias, que no causen polémicas. Dame discernimiento para escogerlas, Señor, y permite que todos aquí salgamos edificados a una sola voz. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar con instrumentos tuyos. Como dice nuestro pastor Sergio, pastores muy amados. Personalmente es así para mí, para con ellos. Bendícelos, Señor, en las demás enseñanzas que van a tener en Colombia. Guárdales, protégeles y permítenos tener un buen tiempo de edificación con estas preguntas y respuestas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La primera, siéntase en libertad de que desea hablar. Dice, si la palabra de Dios dice que no se puede agregar o quitar ninguna palabra y creemos en el lema sola escritura, ¿por qué utilizar la palabra Trinidad en nuestros cánticos y predicaciones si no aparece en la Biblia? ¿Cómo hacemos para traducir la pregunta sin esto? If the Word of God says that we cannot add or subtract from the Word of God, why we use the word Trinity if this word is not in the Bible? Okay. Are we adding something to the Bible if we used that word? Right. Yeah. In theology, we do have to use words that are external to the Scripture En la teología nosotros tenemos que usar palabras que son externas a las Escrituras to understand things that are revealed in Scripture that are implicit. para interpretar cosas que están en las Escrituras de manera implícita. For example, the Trinity is not an explicit teaching of Scripture. Por ejemplo, la Trinidad no es una enseñanza explícita de las Escrituras. But when you take the whole of Scripture, the text drives home the conclusion that we're talking about a being that's one essence and three persons. Pero cuando nosotros tomamos todas las Escrituras, los textos te llevan a ver que en toda la Biblia que hay un Dios que se ve en tres personas. So you're not reading into the text a term. Así que tú no estás leyendo, estás introduciendo en el texto un término, The text is revealing a truth, sino que el texto te está revelando una verdad. and you are using a term to name it. Y tú estás usando una verdad para nombrar, estás usando un término para nombrar esa verdad. Somebody might want to add to that. You want to add to that? ¿Es suficiente? El punto no es si la palabra teológica aparece en la Biblia, es si el concepto aparece en la Biblia, y es evidente que está. Ok, muy bien. Siguiente. ¿Qué tipo de participación puede tener la mujer en un culto de adoración? Yo soy traductor de él. Pablo, bueno, todos se ríen porque es un tema controversial, ¿verdad? La respuesta corta es lo que Pablo dice: no permito a la mujer que tenga autoridad ni que enseñe sobre el hombre. En la mayoría de las iglesias se ha interpretado eso como el oficio de enseñanza, pastor, de autoridad, anciano. Sin embargo, yo animaría al que hace la pregunta y a todos nosotros a considerar la exposición de Peter Jones que hace en su libro 1 o 2, porque
pienso que mucho la iglesia se ha puesto a debatir textos, cuál es el contexto original que se aplica hoy. Y el hermano Peter John nos ayuda a colocar todo el tema de género dentro del esquema bíblico desde Génesis en adelante. Así que, pues, yo personalmente considero que no es un desprecio de la mujer que ella asuma el papel de Dios, es su libertad. Y la Biblia manda que los hijos obedezcan a sus padres, no porque sean inferiores, y que los empleados y siervos obedezcan a sus patrones y amos, no porque sean menos valiosos ante Dios, sino porque Dios estructura la sociedad humana, Dios estructura la sociedad humana, Dios estructura la familia, Dios estructura su iglesia para nuestro beneficio. Dios ha dotado de una manera u otra al hombre y la mujer para asumir su papel, y cuando Pablo afirma lo mismo, se salvará engendrando hijos, asumiendo su rol femenina de esposa, ayuda, madre. Entonces, creo que el feminismo ha hecho gran crueldad con las mujeres. Hay muchos estudios que se han realizado hoy comparando el estado de contentamiento de la mujer desde hace unos 50 años para acá, y las mujeres modernas no son más felices, son menos felices, son más amargadas, son menos contentas. Y las cifras muestran la verdad de Dios, lo que pasa cuando no abrazamos el papel que Dios establece en su palabra. Es para nuestro bien y para su gloria y para el bien, el buen orden de nuestras vidas. Yo quisiera añadir algo, porque la pregunta es, ¿qué papel juega la mujer en el culto público? Sí, no terminé, sí. Perdón. Siga. No, perdón, sí. pensé que había terminado. Se me olvidó la pregunta. Siga con me limité solamente a una parte. Ok, lo que iba a decir era que, por un lado, ¿cuántas personas en un culto ordenado de adoración participan públicamente? Todos cantamos, todos oramos, pero los que dirigen, ya sea la alabanza y la predicación, son 2 o 3 personas. Entonces, la pregunta habría que extenderla un poco más. ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué pueden hacer las mujeres en el culto de adoración? Y todos los hombres que no predican, ni dirigen, ni recogen las ofrendas, ni dan los anuncios, ni sirven de ujieres. ¿Qué hacen? Hacen lo mismo. Lo que quiero decir es que yo creo que esa pregunta a veces no toma en cuenta el hecho de que, si bien es cierto que la iglesia es iglesia cuando se reúne el domingo, en el día del Señor, en 1 Corintios 11:18, Pablo dice: cuando os reunís como iglesia, o sea, en ese momento no estamos reunidos como iglesia, lo cierto es que nosotros somos miembros de un cuerpo local los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y las mujeres pueden poner sus dones en operación en muchas cosas que no tienen que ver con el culto público. Yo creo que a veces en nuestros círculos reformados se enfatiza demasiado lo que la mujer no puede hacer, cuando lo cierto es que hay un montón de cosas que las mujeres pueden y deben hacer, aunque no lo hagan en el culto público. El hecho de que una mujer no pueda predicar en el culto público, eso no quiere decir que esa mujer esté nula en la iglesia, de la misma manera que hay un montón de hombres que nunca van a predicar en el culto público y tampoco se anulan. Es algo particular que Dios no quiere que la mujer haga en la iglesia, pero Dios le da dones a las mujeres, incluyendo el don de enseñar. El punto aquí es el contexto en que esa mujer ejerce ese don. La siguiente pregunta es específica para el pastor Sergio Ruiz. ¿Es la finalidad de todo pastor buscar convertirse en un pastor muy amado? Obviamente, primero, muy amado por el Señor Jesús, lo que significa que está haciendo lo que el Señor Jesús le encomendó. Recuerden el diálogo del Señor Jesús con Pedro: si me amas, apacienta mis ovejas. Entonces, la forma como demostramos amor
a nuestro Salvador es apacentando nuestras ovejas. Entonces el propósito principal no es convertirnos en un pastor muy amado para las ovejas, sino para nuestro Salvador. Y como resultado necesario, nuestras ovejas van a experimentar amor por nosotros. Es como una especie de resultado de hacer bien la comisión que el Señor nos entregó, pero no es el fin principal, ser amados por las ovejas, sino ser amados por el Señor. Y como consecuencia, ellos también nos amarán. Muy buena respuesta. Aunque estoy completamente de acuerdo con Sergio en esto, solamente quiero añadir algo. Puede suceder en la providencia divina que un pastor se entregue por entero a una congregación y no sea amado por la iglesia. Y por eso es que Pablo dice, yo voy a amarlos más, aunque amándoos más yo sea amado menos. Hay una consecuencia allí que puede suceder. Y el que tenga que pasar por esa situación va a tener que amar a sus ovejas y va a tener que dar su vida por ellas, aunque ellos no lo amen. Amén, amén. Excelente. Muy bien, siguiente pregunta para todos. ¿Qué consejo darían a aquellas personas que desprecian la literatura diciendo que solo vamos a leer la Biblia? What counsel would you give to the people that says that we do not need to read books because we have the Bible? We do not need good literature because we have the Bible. Well, one of the gifts that God has given to the church Uno de los dones que Dios le ha dado a la iglesia are teachers, son maestros and they write. y ellos escriben. And they're able to put together understandings of Scripture that sometimes in our study we wouldn't come to on ourselves. Y ellos son capaces de poner en claro enseñanza de las Escrituras que muchas veces nosotros no podemos extraer por nosotros mismos. Even the Apostle Paul had books. Aún el apóstol Pablo escribió libros. Tenía libros él, de otros. The greater the resources that you have, the better off you are in trying to understand the text. Mientras mejores recursos tú tengas a tu disposición, mejor equipado estarás para poder entender el texto bíblico. But there is a danger on the other side. Pero hay un peligro del otro lado. We just don't want to read books about the Bible. Nosotros no debemos querer solamente leer libros acerca de la Biblia. We want to read the Bible. Nosotros debemos querer leer la Biblia. So you can't just rely on teachers and other their books that they write. Así que tú no puedes depender únicamente de los maestros que escriben acerca de la Biblia. They're able to bring greater understanding to your own reading. Ellos te ayudan a tener un mejor entendimiento, pero de tu propia lectura. And the other thing to keep in mind, Y otra cosa que debes tener en mente, because somebody puts it in print, porque el hecho de que alguien haya puesto algo en forma impresa doesn't mean it's right. no significa que sea correcto. You might have several resources that don't necessarily agree. Tú debes tener varios recursos a tu disposición y no necesariamente vas a estar de acuerdo con todos. So you still have to be able to come to your own understanding of what you think the Scripture is actually saying. Así que tú tienes todavía la necesidad de llegar a tu propio entendimiento de lo que tú entiendes que la Biblia dice, To be able to evaluate the truth that you think a given author is trying to explain. para poder ser capaz de evaluar lo que el autor está diciendo. ¿Algún comentario? Ok. Voy a leer un pasaje, Tito 2, 3 al 5. Titus 2. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Según este versículo, el grupo de damas o sociedad de damas es importante en una congregación o se puede ejercer Tito 2, 3 al 5 en una forma individual. Muy larga. Ok. Yo no creo que toda iglesia tenga que tener sociedad de damas para cumplir Tito 2. De hecho, es interesante notar que la palabra enseñar que aparece en el versículo 4, si yo no recuerdo mal, no es la palabra didascalía, que sería la enseñanza formal de las Escrituras. La idea del texto es que estas mujeres enseñan con su ejemplo, no tanto en una enseñanza formal. Por supuesto, eso no elimina el hecho de que en una iglesia las mujeres más maduras puedan tener contextos en los cuales tener estudios bíblicos
con mujeres más jóvenes y enseñarles estas cosas. Lo que estoy diciendo es que no es necesario tener una sociedad de damas y tener una clase formal para llevar a cabo Tito II. Exacto. Okay, you got it. Okay. Para el pastor Sugel, ¿podemos llegar a ser tan simples en la predicación que se pierda la trascendencia de Dios a la hora de predicar? Absolutamente. Por eso decíamos ayer que tenemos que hacer una diferencia entre lo que es explicar una verdad profunda en una forma que todos me entiendan y ser un simplista. Nosotros hablamos de la diferencia que es entre ser comprensible a ser condescendientes, en los que es ser simple a ser simplista. Claro que nosotros podemos hacer tan y tan simple la enseñanza del texto que terminemos no enseñando el texto. Yo recuerdo haber leído, creo que fue Borges que puso ese ejemplo, el gran escritor argentino, que decía que en una ocasión una persona se le acercó a un físico muy renombrado y le dijo: ¿tú me puedes explicar la teoría de la relatividad de Einstein? Y él se lo explica y dice: mira, honestamente no entendí nada. Entonces él lo simplifica y dice: todavía no entendí nada. Lo simplifica todavía más y dice: ya comencé a entender algo, pero me lo puedes poner más simple. Entonces lo simplifica todavía más y dice: ahora sí lo entendí. Y le dice: sí, pero ya no es la teoría de la relatividad. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer lo mismo con las escrituras. Es enseñar de forma simple lo que la Biblia enseña. Ok, muy bien. Siguiente pregunta para el pastor Don Galardi. This is for you. Voy a hacerla despacio porque la traducción. Si una oveja decide, sin violar la ley moral de Dios, Si una oveja decide, si una oveja, voy a leer la pregunta. sí, Si una oveja decide, o un miembro de una iglesia decide, sin violar la ley moral de Dios, partir a otra iglesia, ¿se le debe retener contra su voluntad? what happened if a member of a church decide to leave the church, not because any moral sin, but because he doesn't want to be there? Okay. Is an obligation of the pastor to look after him or after her, Okay. or to retain her or him? To actually retain them, no. No, retenerlo no. But to meet with them and determine what the reasons are why they're leaving, yes. Pero sí debe reunirse con esa persona y tratar de determinar por qué tú te quieres ir. Now, I had people in that situation in my own congregation, Yo tengo personas en esa situación en mi propia congregación and I realized that we're not the only church in the entire community. y yo me doy cuenta que nosotros no somos la única iglesia en toda la comunidad. And if it's really not a moral reason, Y si no hay una razón moral, I will pray with them yo oraría con esa persona and then ask that God would direct them to the right church that they need to be. y le pediría al Señor que guiara a esa persona a la iglesia apropiada donde la persona debería estar. But there should be follow-up. Pero debe haber seguimiento. Okay? Just don't go by hearsay where, oh, I heard that they're just looking for another church. O sea, no te lleves solamente de rumores, como, yo oí como que él estaba yendo a otra iglesia. Follow up our people. Dale seguimiento a tu gente. Ok, ¿algún comentario? Ok, siguiente pregunta. La hizo un hermano antes de irse. Dice, si mi memoria no me falla, ¿qué pasa cuando un libro de orden o un manual tienen más autoridad que la Biblia en las iglesias? Libro de orden. Yo creo que eso le corresponde a nuestros hermanos presbiterianos responder. Él mencionó libro de orden o algún manual de membresía o cosas por el estilo. Libro de orden Entonces, de para hacer los la... presbiterianos. Lo que siempre sabíamos los presbiterianos, que nadie más es ordenado. Recordemos que todos los libros de orden afirman que toda decisión tiene que estar acorde con la Biblia. El mismo libro de orden, todos los que yo conozco, dice que estas cosas serán firmes a menos que se pruebe que estén contra la palabra de Dios o los fundamentos confesionales. Así que si
el libro de orden se está considerando por encima de la Biblia es deber del que tiene la queja de plantear con orden su queja para que se haga con orden. Porque yo podría decir, si a mí me vienen a poner disciplina según el libro de orden, y yo digo, no, pero eso ustedes están aplicando algo por encima de la Biblia, no porque yo lo diga, quiere decir que sea lo que está pasando. Entonces, si hacemos todo decentemente con orden, si yo considero que hay alguna regla que se está imponiendo que no tenga un fundamento bíblico o por buenas consecuencias se puede sacar de la Biblia, entonces yo tengo el derecho y hasta el deber de poner mi reclamo ante los cuerpos eclesiásticos necesarios. Hoy día nosotros estamos viviendo una época donde las personas no quieren en sus iglesias tener confesiones de fe o libros de orden. Ya siendo, no bromeando, sino hablando en serio, toda iglesia tiene una confesión de fe y toda iglesia tiene un libro de orden. Lo que pasa es que no todo lo tiene por escrito. Toda iglesia tiene un conjunto de doctrinas que cree y toda iglesia tiene una serie de reglamentos de los cuales se llevan. La diferencia de nuestras iglesias que son confesionales es que nosotros tenemos una confesión de fe escrita y en nuestra iglesia nosotros tenemos un libro de reglamentos, de un manual que se le da a toda persona que quiera ser parte de la membresía y se le pide, lee la confesión de fe y léete este libro antes de aplicar a la membresía para que tengas una idea clara de a qué te estás comprometiendo. Cuando nosotros no tenemos un documento escrito y dependemos únicamente de la memoria, lo que puede pasar es que al final la iglesia se convierte en un desorden. Ahora, ¿cuál es el párrafo 1 del capítulo 1 de la confesión de fe? Voy a citar la de Londres de 1689. La confesión de fe bautista dice: las sagradas escrituras es la única regla infalible de fe, obediencia y práctica. O sea, la misma confesión de fe establece desde el principio que la Biblia está por encima de todo. Es la norma que no es normada, como decía Lutero. Yo quisiera añadir más. Un buen gobierno de la iglesia no solo guarda la iglesia del desorden, sino protege a todo miembro de la dictadura del uno de las pocas personas. El buen gobierno de la iglesia protege a la congregación del maltrato por un pastor. Cuando las cosas no están escritas o cuando no es un buen orden, permite abuso del gobierno quien gobierna la iglesia. Y todo buen orden tiene como fin glorificar a Cristo en la iglesia, protegiendo a todos, porque creemos que el Espíritu Santo ha sido dado al cuerpo, a todos, y los líderes están encargados de llevar las cosas con buen orden. Muy bien, para el pastor Guillermo Green, ¿cómo podría explicarnos, para ayudarnos a entender, que el voto que hizo Jacob con Jehová no es condicional para refutar a los falsos maestros de la prosperidad? La evidencia más contundente para mí en el contexto son las dos cosas. Número uno, Jacob se levanta y reacciona con fe. Él dice: este lugar es nada menos que la casa de Dios, porque Jehová está en este lugar. Jacob no se levanta y dice: wow, voy a ver si es cierto Dios, y entra en trueque con Dios. No, su primera reacción es una exclamación de fe. Está impactado, está quebrantado, y la segunda cosa que hace es derrama aceite, demuestra devoción antes de hacer su voto. Entonces yo creo que el mismo contexto del pasaje demuestra que Jacob no se levanta y lo primero que se le ocurre es: bueno, esto podría ser buen negocio, Dios acaba de prometerme, y si es cierto, entonces no, Dios ya había prometido. Dios no estaba esperando que Jacob negociara con él. Dios ya había prometido. La respuesta de Jacob es respuesta, no es negocio.
O sea, no cabe la idea de que Jacob ahora, posterior a la promesa, dice, bueno, si realmente tú haces eso, entonces te voy a pagar. Dios no estaba pidiendo pagamento. Dios no estaba pidiendo un pago, un diezmo. Dios prometió hacerlo. Ahora, Jacob responde en tres formas. Primero, una confesión de fe. Segundo, un sacrificio de derramar aceite. Y tercero, un voto de compromiso, de gratitud. Sabemos que la gratitud es la respuesta correcta del cristiano. Y Jacob está prometiendo una muestra real, personal, de gratitud. No creo que quepa por ningún lado la idea de que esté negociando con Dios. Y muchos pastores, inclusive reformados, predican, este Jacob no le entra, todavía está tratando de sacarle a Dios. Nada que ver. Eso no está en el texto. Jacob está respondiendo con gratitud y lo cumple cuando llega de nuevo al mismo lugar, muchos años después. Me parece que yo creo que algunas personas conectan el sí tal cosa, sí tal cosa, pero hay un punto y aparte en el versículo 21. Si ven el texto, dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, punto. Entonces ahora dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Eso es una afirmación. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esa es otra afirmación. Es una promesa. Uno le está conectando en la mente lo condicional con esto, pero el final del texto son dos declaraciones de Jacob. Sí, declaración. Esta piedra será casa de Dios y yo voy a dar el diezmo. Sí. No sé si me di a entender. Sí. Absolutamente. Muy bien. Siguiente pregunta. Para el pastor Sergio Ruiz. Si todos los cristianos pecamos, ¿se podría decir que somos cristianos carnales? Ya que si pecamos, estamos viviendo en la carne, complaciendo los deseos de la carne. Me parece que la persona que hace la pregunta pues está todavía influenciado con una idea que ha aparecido en la iglesia con respecto a que existe un cristiano carnal, es decir, una persona que ha profesado a Cristo y que no vive conforme a lo que es un verdadero cristiano. Como lo dicen clásicamente, Cristo está dentro de sí, pero no está sentado en el trono de su vida. Ese concepto es un concepto errado que aparece en la iglesia reciente y que realmente no podemos respaldar. No existe una persona que haya sido convertida y que continúe siendo carnal, porque hay un cambio esencial en su naturaleza. Su naturaleza ahora es espiritual y no carnal. Lo que tenemos es unos cristianos niños, inmaduros, que todavía no han avanzado en su proceso de santificación y todavía tienen unas luchas muy fuertes con el pecado, con su pecado remanente, y pecan y digamos tienen algunas caídas y su vida cristiana no va de la manera tan fluida y tan avanzando propiamente en el proceso de santificación, pero no podemos hablar de un cristiano carnal en ese sentido. Es un creyente inmaduro y no un cristiano carnal. Entonces todos nosotros los cristianos tenemos pecado, estamos pecando, pero no somos llamados, no debemos ser llamados cristianos carnales. Vamos en un proceso de santificación progresiva y vamos limpiando nuestro pecado poco a poco con el uso de los medios de gracia, pero no somos cristianos carnales, no debemos ser llamados cristianos carnales. Yo quisiera añadir, y concuerdo con el hermano plenamente, ha hecho mucho daño en la iglesia separar a Cristo como Salvador y Señor. Jesús no puede separarse. Calvino suele decir mucho, no recibimos un medio Jesús, recibimos un Cristo completo, que es el que justifica y santifica. Ahora entonces, ¿qué significa Pablo cuando dice, tengo que hablarles no como espirituales sino carnales? Usa tres figuras, carnales, niños y hombres, en eso, porque los corintios, su conducta, su comportamiento era tal que no estaban reflejando al Cristo que los había
redimido, y estaban conduciéndose más con actitudes de no convertidos, carnales, en el sentido lo que Pablo llama en otro lugar el hombre nuevo, el hombre viejo. Estaban dirigiéndose todavía por el hombre viejo, por carnalidad, por hombres meros incrédulos. Pero no es que existan tres clases de cristianos: los santificados, los carnales, tres clases de hombres: cristianos santificados, cristianos carnales y hombres incrédulos, ¿verdad? No existen los redimidos y los no redimidos. A veces los redimidos se conducen como no redimidos, lo que estaba pasando aquí. Pero la idea y la tendencia de separar Cristo como Salvador y Cristo como Señor, separar eso, ha hecho un montón de daño en la iglesia y ha promovido más bien carnalidad en la iglesia al enseñar que hay una categoría. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve al legalismo, porque para pasarse del estado de carnal al no carnal se necesita ser XXXX para llegar a ser más santificado. Eso se presta para gran manipulación, pero ya todos lo sabemos, ¿verdad? Hasta pagar plata o hacer esto, hacer lo otro para llegar a ser espiritual. Entonces, esto no, hermano. Hay una pregunta muy parecida a la primera que hicimos. Son de dos personas diferentes. Entonces dice así: la palabra de Dios nos indica que Dios es uno. ¿Por qué la teología lo denomina como Dios trino? ¿Cuál es el fundamento bíblico para este cambio? Lo mismo que dijo él. It's about the Trinity of God again. If the Bible says that God is one, why we preach a Trinitarian God? What biblical base we have to teach that? Oh, well, there's a great wealth of biblical base to teach that. Hay una gran riqueza de enseñanzas en la Biblia acerca de ese tema. We have a number of places where you even have the Holy Spirit is synonymously used with the word God. Nosotros tenemos varios lugares en la Biblia donde, por ejemplo, el Espíritu Santo se usa como sinónimo de Dios. Actually, when you consider what was the reason why Jesus was crucified, De hecho, cuando tú consideras cuál es la razón por la que Jesús fue crucificado, because he made himself out to be God. es porque él dijo de sí mismo que él era Dios. So when you take the whole of Scripture and you just look at all of the texts that talk about these three persons, Así que cuando tú tomas toda la escritura y vas viendo todos esos lugares donde se enseñan esas tres personas, there is just not a few passages. There are many, many passages. te vas a dar cuenta que no son unos poquitos pasajes que hablan de eso, es que son muchos pasajes. And when you put them all together, Y cuando tú los pones todos juntos, it drives the conclusion, te lleva a la conclusión okay, that you're talking about a being that is one essence, de que tú estás hablando de un ser que tiene una esencia, but has three personages. pero que tiene tres personalidades. Now, there is a mystery to this. Hay un misterio ahí, There's no question about that. no hay duda de que es un misterio. But I think, when I think of it from a human perspective, Pero cuando yo lo pienso desde mi perspectiva humana, I think this is the easiest way that people with finite minds can understand an infinite being. esa es la manera en que mentes finitas pueden entender a un ser que es infinito. No sé si las preguntas salen de la duda de la naturaleza trinitaria de Dios. Si es así, Jesús manda bautizarnos en un nombre, no los nombres del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y la bendición de Dios en Mateo 28, que todos saben. Y finalizando 2 de Corintios, Pablo pide la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, cosa que no puede haber gracia y bendición de criaturas, ni pediría comunión con una fuerza si fuera el Espíritu Santo algo menos que Dios. Y la naturaleza trinitaria de Dios
Es necesario, mire, somos salvos solo porque Dios es trino. Amén. Porque el Hijo pagó ante el Padre nuestra deuda. Y dice en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si no hay Padre, Hijo y el Espíritu Santo, no hay salvación. Y eso se va revelando poco a poco, pues muchos ven en el mismo Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. Muestra una pista anticipatoria del carácter plural o multipersonal de Dios, y se va revelando y claramente en el Nuevo Testamento, y crucifican a Cristo precisamente porque se hace Dios, pero Jesús testifica acerca de su Padre y acerca del Espíritu que enviará. No hay testimonio más claro en el Nuevo Testamento del carácter trinitario de Dios, y nuestra salvación se fundamenta en que Dios sea Dios trino. Ahora, algunos se preguntan ¿por qué el término trino? Pues, ¿qué quiere decir? El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, está bien. El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más reducido decir el Dios trino, porque estamos diciendo lo mismo. No estamos, como dijo el hermano, no estamos proyectando sobre Dios ninguna cosa que no sea lo que la Biblia nos está enseñando. Trino significa tres. Es un Dios en tres personas. Un Dios trino, un Dios en tres personas. Es un término hermoso, correcto, que debemos afirmar que la iglesia luchó en sus primeros siglos por definir claramente, y que por todo cristiano ortodoxo bíblico necesita afirmar, porque como dice el credo de Atanasio, no hay salvación fuera de esa creencia. De nuevo, como explicábamos en otra sesión de preguntas y respuestas, pueden haber personas que están luchando con esta doctrina, y la mejor manera de llegar a convicciones profundas no es la batalla de versículos. Si a usted le han enseñado toda su vida de que Dios no es trino, y está aferrado a uno que otro versículo en el cual usted cree que se enseña que Dios no es trino, lo que usted debe hacer no es seguir insistiendo en un versículo, sino mirar toda la revelación desde Génesis a Apocalipsis, y tomar en su estudio todas las evidencias bíblicas de la pluralidad de Dios, o de lo que los trinitarios creemos que es la pluralidad de Dios y que usted hasta ahora ha rechazado, y colocarlas en un papel, separarlas todas esas evidencias de pluralidad, como hablaba el hermano Guillermo: hagamos, Dios que habla con Dios, es decir, Jehová que habla con Jehová, Jehová que envía a Jehová, el ángel de Jehová que es Jehová, el Espíritu de Dios que es diferente a Jehová pero a la vez es Dios, y tomar todas esas evidencias al mismo tiempo que toma las evidencias de unidad. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tú crees que Dios es uno. La bendición apostólica, el mandato de la Gran Comisión en el bautismo, todos esos textos, analizarlos en su contexto, y se va a dar cuenta de que hay dos verdades que son verdad y que están en la Biblia. La primera verdad es que Dios es uno, y la segunda verdad es que Dios es una pluralidad. Y usted no va a poder cambiar esa realidad allí revelada, tiene que aceptar las dos verdades que allí están escritas, y eso lo va a llevar a ser trinitario, como ha sido la iglesia ortodoxa durante todos los siglos. La iglesia verdadera de Jesucristo es trinitaria, y es posible que a usted lo hayan engañado y le hayan enseñado una doctrina falsa que se llama el unitarismo, y Dios lo esté llamando en este momento a salir de esa mentira y entrar a la verdad bíblica, que es que Dios es un Dios 1, 3, 3, 1, y como no hay una palabra en las lenguas para definir eso, se ha inventado ese término teológico que es triunidad, o podría ser unitridad, pero la historia ha dejado triunidad. Entonces es el término que hemos usado todos, y así se identifica al Dios verdadero: Trinidad, una Trinidad.
There's just one more thing I wanted to add. Hay una sola cosa que yo quiero añadir. Even if you take the end of Matthew chapter 28, Aún si tú tomas el final del capítulo 28 de Mateo, we baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. From a Jewish perspective, Desde una perspectiva judía and even Islam, y aún desde la perspectiva del Islam, if you conceded the idea of baptism, to speak of the Father in the same sentence in that way with the Son and the Spirit would be blasphemy. sería una blasfemia hablar de esa misma categoría de conectar al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo y ponerlos a todos en el mismo nivel. Para un judío eso es una blasfemia y para el Islam también. You see, the Scripture assumes and it implicitly implies that they are one and the same. Así que la Biblia presupone, asume que son los tres lo mismo. El mismo Dios. Solamente quiero decir dos cositas breves. Una es que a veces yo escucho en las iglesias, aún lamentablemente pastores, que están orando y orando al Padre, dicen: Señor, Padre nuestro, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Y hacen una confusión que hace daño a los miembros. Eso se llama patripasionismo. O sea, usted está diciendo que el que sufrió la pasión fue el Padre y no fue el Hijo. Por otro lado, hay muchos textos en la Biblia que hablan de la Trinidad, y como decía Sergio, no vamos a estar en una batalla de versículos, pero hay un pasaje tan hermoso en Isaías capítulo 6, donde la Trinidad se revela en una forma tan gloriosa, porque dice que los serafines alaban al Señor diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y luego esa persona, ¿verdad?, a quien ellos están alabando, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré yo y quién irá por nosotros? Uno y plural. Responde Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y dije: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, endurece el corazón de este pueblo, etc. En el capítulo 12 de Juan, nosotros vemos que dice, en el capítulo 12, versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Evidentemente está hablando de Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, y entonces cita Isaías 53, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y ahora cita el capítulo 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es evidente, hermanos, demasiado evidente. Y yo recuerdo hablando con una testigo de Jehová, que le cité este versículo y le decía: explícame cómo se dice allí que lo que Isaías vio fue la gloria de Jesús. Y no podía decirme nada. Pero eso no termina allí. En Hechos capítulo 28, Pablo está predicando el evangelio a los judíos. Y cuando ellos reaccionan mal, Pablo les dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías cuando dijo: ve y dile a este pueblo de oír oiréis y no entenderéis. Así que ahí estaban evidentemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo no puede interpretar Isaías 6 a la luz de estos textos y no llegar a la conclusión de que Dios es trino? Alguien puede decir: pero es que eso es una contradicción. ¿Cómo se puede ser uno y tres? No, eso no es una contradicción, porque Dios es uno en un sentido y tres en otro. Eso es como decir: yo soy el padre de mi hijo y el hijo de mi padre. Entonces yo soy padre y soy hijo, pero en dos relaciones diferentes. Eso no es una contradicción. Dios es uno en un sentido, hay una sola esencia divina. Dios es tres en otro sentido, hay tres personas divinas que subsisten en esa esencia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recordemos que muchas de las falsas enseñanzas durante la historia de la iglesia surgieron por intentar sujetar la doctrina o la fe al raciocinio humano. Hay paradojas
en la fe bíblica, porque Dios, su grandeza, su salvación trasciende la capacidad nuestra de comprender todas las facetas y las relaciones. Arrio, en el tercer siglo, intentó sujetar a la salvación, la existencia de Dios, al razonamiento humano. Y la Trinidad obviamente trasciende nuestra capacidad de comprender un Dios en tres personas. Sin embargo, Dios revela lo que necesitamos y lo que podemos entender, y se ha revelado como un Dios en tres personas. Hasta me acuerdo, mi nieta en preparatoria, gracias a Dios tenemos una escuela cristiana, yo me acuerdo el día que ella llegó, que la maestra le había enseñado de Dios Trino, y llegó y dijo: abuelito, ¿tú sabías que Dios es uno en tres personas? Tenía 5 años. Y le decía: amor, yo sabía. Ah, bueno. Y se fue corriendo. Pero llegó a decirme, una niña de 5 años, Dios es uno en tres personas. Comprendía, Amandita, todo lo que implica, lo que tal vez comprendo, pues comprendió suficiente. Comprendió suficiente a su nivel acerca del Dios Trino. Amén. Hermanos, la última pregunta, por motivo de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un sermón expositivo y un sermón narrativo? What's the difference between an expository preaching and a sermon that is a narrative sermon? Topical or Narrative. It's not topical, it's palabra por palabra, literal. Or taking a narrative, expository narrative, they're not too much different. No, I would say they're the same in the way the text is approached. Yo diría que es lo mismo en la manera en que nosotros nos acercamos al texto. You're using the same kinds of means to be able to extract from the text what the meaning is. Tú estás usando los mismos medios para extraer del texto lo que el texto significa, sea una narrativa o sea un pasaje de una carta, por ejemplo, del Nuevo Testamento. You know, again, originally what was the meaning, what was the understanding at the time, and then pulling it forward for your people today. Recuerde que lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el significado original del texto tal como fue escrito y entonces ver cómo se aplica a nuestra gente en el día de hoy, pero tenemos que ir primero a lo que significaba originalmente. ¿Algún comentario? Otra. Ok. Esta parece una pregunta, yo creo que muchos de los miembros se la pueden hacer y la quiero hacer. Está aquí. Dice: ¿puedo yo tener un dinero para el diezmo y ofrendas el día domingo, pero si veo a alguien con necesidad, en vez de darlo a la iglesia, puedo darlo a esta persona? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que nuestro deber es honrar a Dios con nuestros bienes. El reino de Dios tiene un sistema financiero. Ese sistema financiero consiste en las contribuciones voluntarias, en amor, fe, adoración, gozo y amor a la casa de Dios. Así que si Dios mueve su corazón a ayudar a esa persona en necesidad, va a ser con otra parte de su dinero, pero no con el dinero del diezmo. Aleluya. Tal vez no son las únicas dos opciones. Nosotros en Costa Rica intentamos con los casos de necesidad involucrar a los diáconos de la iglesia, contactarlos. Dios ha dado, yo creo que uno de los hermanos habló también de otras formas que la iglesia tiene de socorrer a los necesitados, ¿verdad? Entonces posiblemente es un dilema falso, o para Dios o para ayuda. Tenemos un cuerpo, una iglesia, otros medios para ayudar. Ok, vamos a terminar porque hay algunos hermanos que tienen que salir.